que en Jerusalén va a entrar, digo en tierra sevillana, domingo por la mañana quien calmó y anduvo el mar, jinete el más popular sobre un platero andaluz, en olor de multitud, hosanas, palmas y riños. Qué pena que haya cariños que tengan muerte de cruz. Jerusalén, en el siglo I, es la capital religiosa de la Judea, una provincia ocupada por Roma, en donde hay o coexisten un poder político, una dominación militar muy fuerte, que bajo la dominación de una autoridad delegada de Roma, de Tiberio, del emperador, en la persona de Poncio Pilato, y por otra parte, pues un poder también religioso, menos fuerte políticamente, puesto que es una provincia ocupada, de Herodes. Cuando Jesús entra en Jerusalén, se encuentra, bueno, a mucha gente con el Hosanna, gente que lo adora públicamente, y además de la gente, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Cómo era aquella ciudad? Allí, aparte de, bueno, pues la corte romana, aparte de todo lo que es la figura del procurador romano, etcétera, está la sociedad civil judía, que no es homogénea, no es monolítica, sino que allí hay un poquito de todo, ¿no? Por ejemplo, para que te hagas idea, conviven los escribas, que tuvieron una importancia decisiva a la hora de la condenación de Jesús. Luego estos escribas eran personas que se dedicaban a preservar la tradición judaica escrita y a mantenerla. Luego otro cuerpo social muy importante que influyó mucho también en la condena de Jesús fueron los fariseos, que estos eran unas personas que, bueno, pues digamos que estaban sujetos, su vida era una sujeción total a los dictados de la ley, era una vida de apariencia, era una vida en la cual ellos, pues, pero luego eran muy intransigentes respecto a todos aquellos que no creían en la Torá, en la ley mosaica. Luego estaban los saduceos. Estos saduceos eran unas personas que tenían un poder económico tremendo, tenían además una influencia sacerdotal y en lo que todo la vida del templo de Jerusalén extraordinaria. Luego estaban los esenios, que eran más bien agricultores, que eran personas que, bueno, no proclamaban la violencia ni estaban en contra de Roma. Y luego estaban los celotes. Los celotes eran, por todo lo contrario, personas que no solamente no estaban de acuerdo con la ocupación de Roma, sino que además se negaban a pagar los tributos, ¿no? Y la combatían. Y la combatían, bueno, hasta el punto de que la combatían, de que, como tú bien sabes, Barrabás era un celote. Era un celote, sí. Y de la parte de los judíos, ¿dónde cala el mensaje de Jesús? Hombre, el mensaje de Jesús cala básicamente, digamos, en aquellas personas que están enfermas, en aquellas personas que esperan realmente, pues, un mensaje espiritual y un mensaje de renovación de la vida que en ese momento no existía. Porque luego, en estas castas que yo te he comentado, bueno, incluso cala hasta en los celotes, ¿no? Puesto que ellos interpretan que el mensaje de Jesús es un mensaje de liberación. Sí, llega un momento en el cual, bueno, pues parece ser que entienden que Jesús es un liberador, ¿no? En primera instancia, como tú me preguntas. Pero luego la cosa va cambiando, ¿no? Porque hay una serie de acontecimientos que precipitan todo. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro
produjo una conmoción total en el Sanedrín, ¿no? Entonces, claro, ahí surge ya la figura de Caifás, que entonces era el sumo sacerdote, y dice, bueno, vamos a ver, si esta persona está llevando a cabo estos milagros, es un peligro, acontecimientos extraordinarios. Jesús es un tipo peligroso. Se ha convertido en un peligro. Y bueno, eso por el punto de vista, digamos, de aceptación pública o de tumulto, sí, o desde el punto de vista de hechos extraordinarios. Pero si, por ejemplo, nos vamos a otro hecho menos extraordinario, como es la expulsión de los mercaderes, entonces ya tenemos a la figura de Anás. O sea, ya tenemos dos pontífices. Uno, el que lo era en ese momento, Caifás, y otro, el que lo había sido él y 5 generaciones suyas. Y además, fíjate, Anás es, según los historiadores, la persona más rica de Israel en ese momento. ¿Y por qué Jesús consigue la enemistad de Anás? Por los mercaderes, por la expulsión, claro, de los mercaderes. Claro, es que date cuenta de que cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo, lo que le está es, como diríamos hoy, si no arruinando, cuestionando, bien, su negocio. ¿Mandaban mucho Caifás y Anás en Jerusalén o mandaba más Herodes? Vamos a ver, es que son influencias distintas. Mira, Anás y Caifás son saduceos. Entonces, como son saduceos, son una casta, como te he comentado antes, que sobre todo tienen una gran influencia en los poderosos, mientras que los fariseos tienen más en las masas. Herodes tenía lo que le llaman el partido de los herodianos, ¿eh? Estos herodianos eran totalmente dóciles a Roma. Totalmente dóciles, o sea, ellos estaban a favor del tributo al César. Por ponerte un ejemplo contemporáneo, Herodes sería el gobierno de Vichy en la Francia ocupada, un colaboracionista. Un colaboracionista, ¿eh? O sea, no cuestiona para nada ni la figura de Pilato, ni cuestiona para nada la dominación romana, ni el pago de tributos. Claro, en cierto modo eso explica que alguna vez los fariseos se acercan a Cristo en un momento determinado y le preguntan, bueno, pero es lícito pagar el tributo al César, por ejemplo, ¿no?, entre otras cuestiones. Luego ya vas viendo aquí cómo la propia predicación de Jesús, que en principio tiene una connotación religiosa y anuncia un reino, pues se va convirtiendo en unos, digamos, derroteros políticos a conveniencia o a interpretación de lo que cada uno veía amenazado su posición. Bien. Por ejemplo, el escriba había amenazado, o el fariseo, que este hombre, vamos a ver, no respeta el sábado, cura el sábado, este hombre va con publicanos, va con prostitutas. Luego el fariseo, el escriba, ya veía amenazada que la predicación de este hombre va en contra de la Torá. Jesús en aquella época escandaliza por eso, claro, porque rompe, digámoslo así, claro, las normas más rígidas de la religión judía. Curiosamente, al cabo de 2000 años, la representación de la Pasión de Jesús en Sevilla provoca el mismo escándalo en ciertas personas de la ciudad, porque claro, a la Semana Santa se acerca también el publicano, se acerca la prostituta, se acerca el que no va a la iglesia, se acerca incluso el que no cree o cree que no cree o está ahí en la indefinición. Podemos decir entonces, uniendo lo que ocurrió hace 2000 años con lo que ocurre ahora mismo en la celebración en Sevilla, que estamos ante un reflejo de lo que pasó entonces. Yo creo que es un reflejo. Pero te hablo ya en el plano más hondo, no solamente en la representación, sino hasta en la misma gente que lo sigue. Claro, porque tú tienes que tener en cuenta que, mira, Flavio Josefo, que fue un historiador romano, como tú bien sabes, pero que era judío, decía que Jesús era una persona que aparentemente era un hombre como tú y como yo, pero que él no veía que realmente fuese un hombre, que ahí tenía que haber algo más, porque además
hablaba con autoridad, cosa que relatan los evangelistas, como dice, como tú sabes. Además, incluso llevaba a cabo una serie de milagros y una serie de hechos solamente con sus manos y con su voz, absolutamente extraños. A los que, por cierto, él no les daba importancia. Efectivamente. Él quería que la palabra estuviera por encima del milagro. Luego, por tanto, fíjate cómo en personas aparentemente al margen, que no eran discípulos suyos, contemporáneos suyos, le provocó, le impactó su testimonio. 2000 años después, ¿qué ha ocurrido? Pues que él literalmente escribe en su Guerra de los Judíos, que tiene sus cartas, dice que todo el que se acercaba a Jesús quedaba verdaderamente embelesado, verdaderamente, podríamos decir, imbuido de eso que era algo más que la naturaleza humana, que no define el qué sería ni cómo, pero que era extraordinario, y que por supuesto eso se iba a mantener y de hecho se ha mantenido. Concretamente, en el ámbito de la Semana Santa de Sevilla, yo creo que se produce la transmisión de ese mensaje, ¿no? Porque claro, es un mensaje que no ha perdido actualidad, que de alguna manera a todo hombre interesa de cualquier época y tiempo. Entonces, claro, entonces en la época de Jesús y en la época de la Judea que hablamos eran unas circunstancias, ahora son otras. Pero lo que es el sufrimiento humano, piensa por ejemplo la Semana Santa de los hospitales, lo que es por ejemplo la duda, la indecisión, la desesperación humana, piensa en tantas personas que hoy pueden vivir en esa situación de desesperación, el problema del paro, lo que es por ejemplo la situación de abandono de muchas personas, de exclusión, de soledad. Bueno, pues son situaciones que 20 siglos después se repiten de otra manera, pero que son las mismas. Hubo más casos de profetas, de mesías, de judíos que se oponían al poder de Roma o que podían resultar peligrosos tanto para los fariseos como para los romanos. Pilato pensaba que cada judío llevaba dentro un profeta, un loco y un fanático. Entonces, podíamos pensar que en el caso de Jesús, ¿por qué se procedió así con tanta crueldad, ¿no? La figura de Jesús tuvo que ser algo verdaderamente extraordinario. Tú piensa una cosa, a Jesús lo detienen en el Huerto de los Olivos 800 personas. ¿Tú ves normal que para detener a una persona que solamente tenía unos seguidores de 12 discípulos... Que además se fueron corriendo. Que se fueron corriendo. Además. Lo detengan 800 personas. Vamos a empezar por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que, hombre, acusaciones por blasfemo y por sedicioso, pues tú fíjate, en una Roma ocupada, y además como ocupaba Roma y como se la gastaban los romanos, podríamos decir que todos los días. ¿Por qué a Jesús se le trata de ese modo? Hombre, yo creo que, por los datos que yo conozco, hay distintas respuestas a tu pregunta. Una es de tipo sociológico. Tú lees los evangelios y cuando Jesús predica siempre te dice lo mismo. Le seguía una gran muchedumbre.
Es que por eso me recuerda tanto a la Semana Santa. Claro. Es que la Semana Santa, la Semana Santa no se entiende sin la muchedumbre. Claro. Que no se entiende. Tú le seguía una gran muchedumbre. ¿Eso qué quiere decir? Que era una persona extraordinaria. Extraordinaria. O sea, una capacidad de convocatoria, una capacidad de ilusión y de muchas cosas que hoy estamos muy faltos y muy necesitados. Y si tú tienes la convicción íntima conforme al derecho romano que no ha atentado contra Roma, ¿por qué ordenas flagelarlo? Esa es una interrogante que pesa, como no te puedes imaginar, en el mundo jurídico en cualquier momento y en cualquier tiempo. O sea, si tú llegas a la conclusión de que una persona ha sido acusada, incluso por los príncipes de los sacerdotes, por los notables, por las personas más importantes, pero tú llegas a la íntima convicción y lo dices públicamente y sales y dices, no hallo culpa en este hombre, lo tienes que liberar. ¿Qué ocurre? Que Pilato en realidad era un cobarde, era un sanguinario, era un trepa. Y él sabía que los judíos estaban con él, lo tenían así, y estaban esperando a ver otro fallo más, que ya había tenido fallos, para denunciarlo ante Tiberio. Entonces él sabía perfectamente que si lo dejaban libre, pues evidentemente lo iban a denunciar ante Tiberio y iba a perder la poltrona, el sillón, digámoslo así, ¿no? Que es lo que no quería perder. Y entonces comete la injusticia tremenda, histórica, que eso es imposible por muchas más veces que te laves las manos, de condenar a un justo. El pueblo judío, el pueblo de Jerusalén, ¿cómo se toma la condena de Jesús? Porque allí hay una turba sí. que le pide que lo crucifique. Sí. Sin embargo, él había tenido seguidores también. Claro, pero ¿dónde están esos seguidores? Claro, pero ten en cuenta una cosa, que no todo el mundo pide que lo crucifiquen. Que por eso digo, ¿dónde es un detalle muy importante. ¿Dónde están los seguidores de Jesús? Claro, ¿sabes dónde están? Pues los que han sido pagados y manipulados por estos aristócratas, por estos príncipes de los sacerdotes, por estos escribas, por estos fariseos, que tenían un poder económico importante. Tú piensas, los fariseos controlaban a las masas, y luego los saduceos, los príncipes de los sacerdotes, controlaban a los poderosos. Y Jesús representa un peligro para los intereses de estas acciones o estas sectas o estas clases sociales que eran muy importantes en la judía. Entonces, ¿qué ocurre? Hombre, que lo que hay es un proceso de manipulación. Hay una manipulación de las masas. Él contrapone un celota, un homicida, confeso y probado, a un inocente. ¿A quién queréis? ¿A Barrabás o a Jesús? Entonces la gente no es que tenga nada en contra de Jesús ni a favor de Barrabás, es que simplemente hace lo que dice su aristocracia sacerdotal, sus jefes, sus sacerdotes, y además evidentemente hay un proceso ahí de pago y de manipulación extraordinaria. Espectros de tambores y saetas flotan sobre las calles y los patios de Sevilla, la antigua y la moderna. En el cielo, las nubes se oscurecen. Al fin los centuriones plateados, cansados de vagar toda la noche, entre aplausos comienzan a surgir. Detrás viene Jesús ante Pilatos. Trasládate en el tiempo y vente de aquella Jerusalén a Sevilla. Si tú hubieras querido encontrar a Jesús aquella madrugada, tendrías que haber ido al Palacio de Anás, de Caifás, al pretorio de Pilato o a la residencia del exquisito Herodes. Sin embargo, aquí en Sevilla, si tú quieres encontrar a Jesús, ¿a dónde vas? Pues mira, yo te voy a decir dónde iría y dónde suelo ir. A la Basílica de San Lorenzo.
¿Por qué? Pues porque yo entro allí, me siento y me pongo a hablar con el Señor del Gran Poder y, bueno, hay veces incluso hasta que te confieso que me conmueve tanto que lloro y no sé por qué lloro. Y yo encuentro allí pues una paz y yo sé que me escucha, y yo sé que no solamente a mí, a todo, además, no solamente me gusta por estar yo, sino me gusta por estar yo con los que vienen conmigo. Me encanta, por ejemplo, besar el talón del Señor del Gran Poder, ¿no? Me encanta acariciarlo, me encanta ponerme al lado de él muy cerquita y mirarlo. Bueno, porque considero que es parte de mi vida, o sea, yo no entendería mi vida sin su presencia y lo tengo conmigo pues prácticamente todos los días de mi vida, ¿no? Y no te digo casi a todas horas, pero en las horas más importantes de mi vida yo estoy con él. ¿Que no puedo ir a la basílica? Pues me voy a un cuadro, me voy a donde sea. Sabes que hay veces que el silencio es más expresivo que el lenguaje. Y yo cuando lo veo, parece como si te estuviera diciendo, mira todo lo que yo llevo. Eslava, Martínez Montañés, Caldereros, Teodosio, Santa Clara, Panecitos, calles recatadas y silenciosas del barrio de San Lorenzo sobre las que Jesús del Gran Poder hace pesar su poderío. Calles que viven casi exclusivamente de la preocupación religiosa y mantienen en su ámbito la devoción latente, exaltada, como un sentimiento único, como norma exclusiva de todo su vivir. Todos los viernes del año hay un incesante desfilar de devotos hacia la iglesia de San Lorenzo durante las horas de oración. De los barrios extremos de toda Sevilla llegan grupos de mujeres que se arrodillan unos minutos ante la imagen para balbucear sus preces. ¿Cómo siente Sevilla la devoción hacia nuestro Padre Jesús del Gran Poder? Es indefinible. Para el observador extraño, será siempre un misterio este movimiento impulsivo de nuestro pueblo hacia el Nazareno.